Buenos días, Humash para el día lunes, Parashat Terumah. Ayer estudiamos cómo se hizo el Aron HaKodesh, el arca sagrada. La única parte que nos faltó fue la tapa del Aron HaKodesh. Con eso es que empieza el Humash de hoy. Dice, Vasita Chaporet Zahav Tahor. Harás una cubierta de oro puro, amatayim vachetzi orka ve'ama vachetzi rochba, de 2 codos y medio de longitud y 1 codo y medio de ancho. Y aquí tenemos un dibujo bonito de este libro maravilloso, ¿no? Que tiene todos los dibujos que ayuda de entender esta parte de la Torah. Entonces, esta es la tapa que fue encima del Aarón, del arca. Entonces, la Torah dice que tiene que ser, nos dice cuál es exactamente el tamaño que tiene que ser. Dice Rashi, kaporet, cubierta. Dice, este término designa la tapa que estaba encima del arca. Pues el arca estaba abierta en su parte superior y cubierta era colocada encima de ella, y esa cubierta se puso encima de ella a modo de plancha, de 2 codos y medio de longitud. Dice Rashi, su longitud era igual a la longitud del arca y su anchura también igual a la del arca. Y descansaba sobre el grosor de las 4 paredes del arca. Y Rashi dice que a pesar que la Torah no especifica el grosor de esta tapa, pero en el Talmud, Masechet Sukkah, nos dice que era un tefach. ¿Okay? Que esto es, digamos, el grosor, que era un tefach, aunque la Torah aquí no lo menciona, solo dice el ancho y el largo. Y esta es la parte interesante. Sabemos que en la Torah es muy explícito uno de los 10 mandamientos, que no se puede hacer ningún tipo de imagen, ningún tipo de ídolo. Y es interesante que en el Kodesh HaKodeshim, en el Santo Santorum, en el sitio más sagrado, por orden divino, vamos a ver, por alguna razón muy específica, que ahora vamos a entender, habían 2 formas, que había que hacer, pero estas formas eran hechos de esta misma tapa. No era otra cosa separado que se pegó después, sino de la misma cubierta del Aron HaKodesh se hizo los querubim, llamados los querubim. Y eso es lo que dice a continuación. Vasita shnayim keruvim zahav. Harás 2 querubines de oro. Miksha ta'aseh otam. Mishnei ketzot hakaporet. Batidos los harás en los 2 extremos de la cubierta. Explica Rashi así. Cada uno de ellos tenía el rostro de un niño. Y después dice, quería batidos harás. Dice, no lo hagas por separado y luego los unas a los extremos de la cubierta después de haberlos hecho. Sino había que agregar mucho oro y ir sacando el oro hacia arriba y formando los querubim. Y aquí hay un dibujo que explica cómo esto fue. Aquí lo ves que en la misma tapa originalmente tenía que tener suficiente oro para después poder ir sacando estas 2 formas, y a la final salieron las formas de una sola pieza de oro. Esto es un trabajo de un artesano muy, muy especial,
porque mucho más fácil hubiese sido fabricar y hacer las formas y después pegarlo a la tapa, pero eso no era permitido. Tenía que ser de la misma pieza. Exacto. Igual como vamos a ver en el Aarón, en la menorá, eso lo vemos mañana, que tiene mucho detalle y todo tenía que ser hecho de una sola pieza de oro. En realidad, eso eran trabajos milagrosos, porque así no se puede cualquier persona trabajar. Sí, ok, eso la menorá veremos mañana. Dice, Va'asei kiruv echad mikatza mizeh, uchiruv echad mikatza mizeh, מן הכפורת תעשו את הקרובים על שני קצותיו. Harás un quiruv de un extremo y un quiruv de otro extremo. De la cubierta harán los querubines en sus dos extremos. Rashi explica por qué la Torah tenía que ser tan explícito y explica porque nadie piensa de que había que ser dos de cada extremo, porque dijo que había que ser dos, pero quería aclarar que no son dos en cada extremo, sino es uno de un extremo y uno del otro extremo. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת יהיו פני הקרובים. Dice, los querubim estarán con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con sus alas la cubierta. Y sus rostros estarán frente uno al otro, hacia la cubierta estarán los rostros de los querubim. Pues aquí tenemos un dibujo que muestra cómo tenía que ser. Aquí está la tapa. Okay, aquí ya está hecho los dos querubim y dice por se knafayim que tenía que tener las alas, o sea, cubriendo hacia la tapa, y dice upneihem, y las caras tenían que estar como mirando hacia la tapa, la cubierta del Aarón. Entonces esto es ya cuando está todo hecho y listo. Explica Rashi, por se knafayim, quiere decir que no lo hagas con sus alas apuntado hacia abajo, sino extendidas y alzándose hacia arriba, próximo a sus cabezas, de tal modo que haya un espacio de 10 tefajim, que son puños, entre las alas y la superficie superior de la cubierta, como se explica en la Gemara en Sukkah. Y aquí entonces ves, en este dibujo, ves que este espacio, mira el nivel de detalle. Este espacio era de 10 tefajim, 10 puños. Todos estos detalles tienen un significado muy específico, porque esto es un diseño directamente de Hashem. Esas son las palabras de Hashem. Exactamente cómo hay que hacerlo, qué tamaño, qué distancia tiene que haber en una cosa y otra. Todo esto es un diseño divino. Después dice, Venatata et hakaporet al haaron milmala, y debes poner ese kaporet, la cubierta, sobre el Aarón, arriba. Vet haaron titen et haedut asher eten elecha, y dentro del arca pondrás el testimonio que te entregaré. Rashi tiene una pregunta, porque dijo ya en el Chumash de ayer, ya dijimos de que tenías que poner el Aarón dentro, digamos, las tablas tenía que poner dentro del arca. ¿Por qué vuelve a repetir esto otra vez aquí, cuando ya la Torah dijo esto claramente? Y eso es lo que Rashi pregunta. Dice, no sé con certeza por qué razón esta frase fue repetida. Pues ya ha sido enunciado que dentro del arca pondrás el testimonio.
Sin embargo, dice, para explicar su repetición, se puede decir que esta frase es para enseñar que cuando el arca esté sola, sin tener la cubierta encima, primero hay que poner dentro de ella el testimonio y después hay que poner la tapa. En otras palabras, ¿qué dice la Torah aquí? Rashi está explicando que nunca deberías colocar la tapa de cubierto sobre el Aarón sin que los lujot estén adentro. Si lo quieres, no sé, probar, a ver, o ponerlo mientras tanto, no. Solo se pone la cubierta estando los lujot adentro. Por eso la Torah volvió a repetirlo acá. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. Y Hashem le dice a Moshe, allí yo fijaré cita contigo y hablaré contigo de encima de la cubierta, de entre de los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te ordenaré para los hijos de Israel. En otras palabras, esto es el parlante, ¿no? De ahí va a salir la voz de Dios hacia Moshe. Imagínate este espacio entre las alas de los querubim y la tapa, de ahí va a salir la voz de Hashem. Increíble. Entonces dice Rashi algo muy interesante. Dice, en otro lugar, la Torah dice que Hashem habló con Moshe desde la tienda de la cita. O sea que es fuera del Kodesh HaKodashim. Además que sabemos que al Kodesh HaKodashim, donde el arca estaba, el Santo Santorum, solamente se entraba en Yom Kippur. Entonces, y Moshe hablaba con Hashem cada rato, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tener que entrar allá. O sea, y además que está escrito que hablaba con él desde la tienda, el Ohel Moed. Entonces dice, tenemos entonces dos versículos que se contradicen. Dice, Ad sheyavo hakatuv hashlishi ve'achria benehem. Hay un tercer versículo que aclara esta aparente contradicción. ¿Cuál es el versículo? Que dice, y cuando Moshe entraba a la tienda de la cita, escuchaba la voz que le hablaba de encima de la cubierta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Moshe entraba al tabernáculo y tan pronto como llegaba a la entrada, una voz descendía de los cielos hacia el espacio entre los querubim y de ahí se escuchaba la voz. No es que él entraba ahí, pero de ahí se escuchaba, salía de ahí, pero él no estaba parado ahí, sino afuera. Ok, con esto ya tenemos lo que es el arca. Y aquí tenemos un buen resumen en este dibujo de todos los componentes del arca. Esto fue lo que vimos ayer, que las 3 cajas del Aarón, uno de madera, recubierto de adentro para afuera, esa corona que tenía que tener, los anillos aquí y los palos con que se portaba el Aarón HaKodesh, y aquí lo que hablamos hoy, la tapa del Aarón HaKodesh. Ahora, el siguiente mueble que la Torah va a describir es el Shulchan, la mesa especial. Y esto es algo muy especial y muy místico, pero sabemos que este Shulchan, la mesa, donde habían 12 panes, como vamos a ver ahora, era la bendición para la parnasá, para el sustento. Y estaba en el templo, enfrente de la menorá, del lado norte, ¿ok? Y tenía un gran significado.
Ahora dice, Vasita shulchan atzei shitim amatayim orko ve'ama rochbo ve'ama vachetzi komato. Harás una mesa de madera de acacia de 2 codos de longitud, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de altura. Vetzipita oto zahav tahor ve'asita lo zer zahav saviv. La cubrirás con oro puro y la harás una diadema de oro en derredor. Entonces tenemos aquí los componentes y lo vamos a ir armando, ¿no? Rashi primeramente dice que hay que hacer un shulchan con estas medidas. Parece un shulchan, una mesa cualquiera, ¿no? Esa es la diadema, que es, digamos, la corona, que Rashi va a traer 2 opiniones donde estaba puesto esto, si aquí encima o si aquí justamente entre las patas de la mesa. Pero de todas maneras esto era un elemento que también vimos en el Aron HaKodesh. Entonces en el Aron HaKodesh esto representaba el Keter Torah, ¿no? Que es la corona de la Torah. Aquí en la mesa va a decir que es el Keter Malchut. Esa es la corona del reinado. Y explica Rashi así. Dice, Zer Zahav, como acabo de mencionar, una diadema de oro. Esta era el símbolo de la corona de la realeza. Pues la mesa simboliza riqueza y grandeza. Una mesa es el sitio digamos, donde uno come y donde el bienestar se muestra sobre la mesa. Puesto que con respecto a una mesa lleno de platillos, se dice una mesa de reyes, Shulchan Melachim. ועשית לו מסגרת טופח סביב, ועשית זר זהב למזכרתו סביב. Le harás un bastidor de un palmo en derredor, y harás una diadema de oro para su bastidor en derredor. Dice Rashi, este término debe ser entendido tal como dice el Targum. Con respecto a ese bastidor, los sabios tuvieron una diferencia de opinión. Hay quienes afirmaron que estaba encima de la mesa, al borde, y hay quienes dicen que era abajo. Y harás una diadema de oro para su bastidor. Esta es la misma diadema, no es otro. Es el mismo que mencionamos antes. La Torah, en este caso, vemos que menciona a veces los componentes por parte, y después lo va como que juntando para que uno vea cada uno de los componentes bien. Esto tiene obviamente mucho más sentido a la medida que entramos en la profundidad y entendemos el significado de cada uno de estos componentes. Pero se puede imaginar de que si Hashem mismo está diciendo cómo hacerlo, y qué tamaño de hacerlo, y qué material hay que usar, y cómo hay que hacerlo, y cómo hay que armarlo, de que tiene una gran profundidad. De eso podemos estar seguros. De hecho, sabemos que nuestros sabios dicen, si nuestros enemigos hubiesen sabido la protección y la luz espiritual y también física, material, que proveía el templo, en vez de mandar sus ejércitos para destruirlo, lo hubieran mandado para protegerlo. Para que nadie haga nada de eso, porque realmente era una fuente de gran luz espiritual, material y gran protección para todo el mundo. Dice, Lumat hamizgeret tiyena hatabaot levatim la set et shulchan. Y tenía que tener este otro elemento, porque recuerda que esto es una estructura portátil. Entonces dice, los anillos estarán frente al bastidor como receptáculos para las varas a fin de portar la mesa. Entonces eso es otro elemento que había que hacer. Aquí tienes, ¿ves? Estos son los aros que había que hacer, que después se había que poner
4 de estos aros en la mesa, que después con eso se cargaba la mesa. ועשית את הבדים עצי שיטים וציפית אותם זהב, ונישא בם את השולחן harás las varas de la madera de acacia, y las recubrirás de oro, y la mesa será portada por medio de ellas. Ok, esto es entonces la parte sencilla de esta mesa. Una mesa con un diseño, con una corona, o arriba o abajo, y unos aros con sus varas para poder cargar. Pero aquí la cosa se complica un poco. ¿Ok? De qué es, para qué era ese shulchan, esta mesa. Esta mesa cargaba lo que se llamaba el lechem hapanim, unos panes que se hacían todas las semanas, que tenían elementos milagrosos, y no eran panes en forma normal, común y corriente. Creo que hoy en día nadie vende ese tipo de pan. De hecho, hacerlo era muy difícil. Habían ciertas familias que sabían el arte y guardaron los secretos de estos panes. Los panes no eran hechos para comer, aunque se comía cuando ya se terminaba la semana. Se podía comer, los kohanim solamente podían comer eso y tenían que comerlo en el templo, no podían salir con esto, porque tenía una santidad especial. Por eso los kohanim, que son los que sirven en el templo, y también ellos tienen que mantener un nivel de pureza constante para poder ingresar en el templo. Solo ellos pueden comer de esto. Pero no era para comer este lechem hapanim. Era para qué? Para representar, digamos, la bendición de Hashem. Inclusive los panes, como vamos a ver, aunque hay varias opiniones exactamente cómo era la forma, pero lo más, digamos, común de ver, que esto era la forma de los lechem hapanim. Esto es un pan del lechem hapanim, ¿no? Así terminaba. Tenía su molde aquí, y para que esto salga de esta forma no era tan sencillo, ¿no? Ahora, aquí vas a ver un dibujo de la mesa, con todos sus elementos ya hechos. Aunque no hemos leído todavía en la Chumash, que ahora lo vamos a leer, tenía muchos componentes que para mantener esto. Entonces esto es la mesa que estaba abajo, pero después tenía todos estos otros componentes para poder aguantar 6 panes, uno encima del otro de un lado, y 6 panes, uno encima del otro lado. Y esto sigue un patrón que hemos visto y que vamos también a ver en la ropa del Kohen Gadol en la parashá de la semana que viene, que también tenía el pectoral donde tenía los 12 tribus, y estos 12 panes también tenía que ver con los 12 tribus de Israel. Entonces vamos a ver, aquí lo vamos a ir armando. Dice, vasita ka'arotav vejapotav, harás sus platillos, sus cucharones, uksotav umenakiotav, asher yusach bahen, zahav tahor ta'aseotam. Estos son los componentes: platillos, cucharones, sus tubos, sus soportes, con los cuales será cubierto de oro puro, lo harás. Y dice, venatata al shulchan lechem panim lefanai tamid. Sobre la mesa pondrás el pan de semblantes, así se llamaba lechem hapanim, delante de mí continuamente. Entonces aquí, bueno, Rashi entra en mucho detalle, pero vamos a resumirlo aquí con este dibujo. Los diferentes componentes que aquí está escrito, yo creo que en ese Chumash también sí. está. Sí, está.
Entonces dice que había soportes, que son estos, ¿no? Y habían, digamos, todas estas incisiones aquí que de un lado a otro se mantenían, digamos, los moldes que tenían que cargar el pan. Y todo esto, digamos, era una parte del servicio sumamente importante dentro del templo de todas las semanas. Hasta el día de hoy yo estaba viendo, hay un instituto que se llama el Instituto de Lechem Hapanim. En Israel hay de todo, ¿no? Tienes gente que se dedica a estudiar todo este detalle, cómo fue. Inclusive yo vi un video donde están tratando de replicar y hacer los panes, ¿no? Como lo hacían en el templo. El punto es de que el Shulchan era una parte muy importante, uno de los servicios básicos en el templo, y pues representa la parnasá, el sustento, la bendición de Dios que siempre tenemos. Ojalá que cada uno siempre tenga la bendición de Dios en todo lo que necesita. Con eso terminamos.